Vamos a compartir. Nosotros en la clase pasada habíamos visto lo que es toda la introducción a esta materia a raíz de la aplicación de las inversiones, la clasificación de las mismas, qué es una empresa, cuáles son los antecedentes, qué es un activo, cómo se toman las inversiones, cuáles son los elementos, qué tipos de enfoques, esto no es importante, pero hace a lo que es luego el trabajo profesional cuando estén ante un cliente, las clasificaciones, por supuesto, el tema de la financiación y la inversión, que en realidad lo que hay que tener en cuenta siempre al hacer un análisis de un proyecto de inversión, es justamente prescindir del análisis de cómo se va a financiar. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que ver si el proyecto es apto o no para nuestra firma. ¿Está bien? En la medida de determinar como conclusión si es apto o no, luego se ve cuál es la fuente de financiamiento. Esto es más o menos este parámetro. A ver, uno va a una entidad financiera porque tiene una idea, la cuantificó, ¿está bien? Y quiere que le financie. Entonces, la entidad financiera, ¿qué le va a decir? Perfecto. ¿Por qué querés que yo te financie este proyecto? Justamente porque el proyecto es válido y vamos a ganar, ustedes van a poder colocar dinero en un proyecto que es válido y obviamente este proyecto puede repagar ese préstamo. Generalmente, cuando uno va a una entidad financiera le piden un montón de documentos. ¿Está bien? Y esta materia y esta parte de la materia precisamente hacen al aporte de esos documentos. Los contextos, muy importante, y nosotros nos vamos a enfocar para el comienzo de esta parte es en los métodos de certeza. Cuando analizamos los métodos en la certeza, puntualmente nos estamos refiriendo a que conocemos el comportamiento de las variables. Conocemos el comportamiento actual, obviamente conocemos el comportamiento pasado y podemos conocer con certeza, sin tener que estudiar probabilidades, el comportamiento de las variables en el futuro. Cuando nosotros nos enfocamos en los métodos que vamos a tomar para evaluar los proyectos de inversión en condiciones de certeza, tenemos flujo neto de caja por unidad monetaria comprometida o desembolsada, el flujo neto de caja medio anual, promedio, por unidad monetaria comprometida o desembolsada, el periodo de recupero, plazo de recupero, payout o payback, la tasa contable de ganancia o tasa de rendimiento contable. Estos, puntualmente, no tienen en cuenta el momento de ocurrencia de los fondos ni el valor tiempo del dinero. ¿Sabes? Los que sí consideran el valor tiempo del dinero son 5. Valor actual neto, que es el que nos vamos a enfocar hoy. El periodo de recupero descontado, payback descontado o payout descontado. La tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno modificada y el índice de rentabilidad ajustado. Ustedes van a encontrar en las filminas, en este material, que hay de distintas fuentes. Fuentes propias que yo he construido. Esta filmina que es cedida por Dunrow
y algunas filminas de otros profesores de la cátedra. Acá nosotros, ¿qué podemos ver en esta clasificación? El tema de la tasa de rendimiento contable, que fue uno de los primeros métodos, ya lo habíamos hablado en la clase pasada, son los primeros métodos de evaluación de proyectos de inversión, que toman en cuenta que en la rentabilidad sobre la inversión, la rentabilidad operativa sobre la inversión, la rentabilidad operativa sobre activos y algunos otros rendimientos que se basan en lo que es la contabilidad. Esto lo van a ver seguramente en otras materias. Nosotros no vamos a profundizar en esto. Nuestro objetivo de esta materia es profundizar en los métodos que tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, puntualmente lo que es BAN, payback descontado, TIR modificado y mínimamente el índice de rentabilidad. La conclusión que vamos a cerrar con todos estos métodos es, en función de los proyectos de inversión que vamos a tener, y cómo esos proyectos de inversión, ¿sí?, en distintos métodos se van a mostrar contradictorios entre sí. Y cómo vamos a plantear, qué vamos a plantear para poder resolver entre estas contradicciones que se van a dar. El periodo de recupero es un método muy utilizado en economías muy inestables, de alta volatilidad, donde se le exige desde la casa matriz, cuando se invierte en estas economías, que el periodo de recupero sea corto. Es decir, el periodo de recupero, ¿qué significa? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar la inversión destinada en ese lugar? Y por supuesto, lo que consideran el valor tiempo del dinero, puntualmente, estamos hablando de BAN, TIR modificada e índice de rentabilidad. A ver, estas son aclaraciones de qué es lo que vamos a ver en los ejemplos, ¿sí? ¿Qué es lo que dijimos? Fundamentalmente, cuando analizamos un proyecto, tenemos que considerar que los proyectos se autofinancian. Es decir, o no tenemos en cuenta de dónde va a surgir los fondos. Puntualmente estamos diciendo, los vamos a financiar, los va a financiar la firma. Esto es justamente como una aclaración para el análisis de ese proyecto. Otra aclaración, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta es el hecho de establecer qué mérito van a tener esos proyectos entre sí. Y fundamentalmente, el costo de capital. Es decir, cuando nosotros tenemos en cuenta el valor tiempo del dinero, la tasa a la cual vamos a descontar los flujos, lo vamos a tomar como un dato. Que cuando ustedes avancen en esta carrera y, por supuesto, tengan la posibilidad de trabajar en esto en su tarea profesional, se van a encontrar que esto no es un dato menor. Es un dato que cuesta construir y que, por supuesto, no se mantiene constante a lo largo del proyecto. Muy importante, esto vamos a puntualizarlo seguramente en la clase que viene o final de esta clase. Entonces vamos a analizar algunos de los métodos que vamos a ver, de los que no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, los vamos a enunciar, justamente porque no aplican en nuestra práctica. Sí. Tenemos un asistente aceptado. El flujo neto de caja por unidad monetaria, comprometida o desembolsada. ¿Cómo es la fórmula? Fíjense la fórmula. Es la sumatoria de todos los flujos de fondos netos que tenemos de ese proyecto, dividido la inversión inicial. ¿Está? Entonces,
inversión inicial que puede ser en un momento dado o en varios momentos. ¿Esto que me va a dar? ¿Esto que me va a dar? Me va a dar, sin tener en cuenta el valor tiempo del dinero, ¿cuál es la rentabilidad nominal del proyecto a lo largo de su vida útil? En un momento dado, como es hoy. ¿Está? Al inicio. En realidad es al inicio. La regla de decisión va a estar dada por este R mayor a 1. Todos los R mayores a 1 serán proyectos aceptados. Esto es una de las críticas que después vamos a ver de este proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos inversión inicial, desembolso inicial en el momento 0 con un desembolso único. Todos los demás flujos son positivos. Fíjense que tenemos 5 proyectos desde el flujo 1 al flujo 7 y algunos tienen solo 3 flujos. Por ejemplo, el proyecto A, desembolso inicial 2.000 y tiene 3 flujos de fondos constantes de 1.000, flujos de fondos netos positivos de 1.000 en 3. ¿Cuál es el total de los flujos de fondos netos de caja? 3.000. Dividido los 2.000 me da 1,5. ¿Sí? Este tiene 7 periodos de flujo de fondos, que suman 14.000, son constantes en 2.000. La inversión inicial es más alta, es 10.000, y el R, el índice de flujo de netos de fondos, es 1,4. Fíjense que si yo los comparo, estoy comparando por este R, elegiría el proyecto A. El proyecto C ya no son flujos constantes, también son 3 periodos, las sumatorias son 6.000, pero con una inversión de 4.000, del doble del proyecto A. 1,5 también. ¿Sí? Podemos ir construyendo los distintos R's, donde, por ejemplo, el proyecto E es el que tiene un R mayor, un rendimiento mayor, ¿sí?, que ninguno, y es el óptimo. Fíjense que el ranking establece que el proyecto E es el proyecto primero, después está el proyecto A, el proyecto C, el proyecto B y último el proyecto D. Desventajas. Primera y principal, no tiene en cuenta el valor que pone el dinero, ni el momento de ocurrencia de los fondos. Una de las condiciones que se le dice es que a veces es mejor restarle la unidad. ¿Esto qué significa restarle la unidad? Le estoy restando la inversión inicial para saber cuánto es la rentabilidad del proyecto. Otro método que se le parece es el método promediado, es el flujo de caja medio o promediado por unidad comprometida o desembolsada. Es el mismo, con la diferencia en que estoy promediando todos los flujos de fondos por la cantidad de flujos que voy a tener. Igual, el criterio adolece de los mismos problemas del método anterior y la regla de decisión va a estar dada justamente por este R, cuál va a ser mayor. Fíjense cómo quedan los mismos proyectos en función del orden de preferencia. El que era primero, a ver, ¿cómo sería el método? Yo tengo 3.000, lo promedio por la cantidad de flujos que voy a tener, 3, y lo divido por el desembolso inicial. Acá, que teníamos 7, los 14.000, me da 0,2. Fíjense que del puesto 3 pasa al puesto 4, ¿sí? El proyecto E del puesto 1 pasa al puesto 2.
y los proyectos que estaban en el segundo lugar pasan al puesto 1. ¿Cómo cambia cuando yo lo que tengo en cuenta es el promedio de estos flujos de fondos en función de la cantidad de flujos de fondos? Vamos al tercer método, un método muy interesante. Y en comparación de los dos, ¿cuál es más? Ninguno de los dos. Claro, que no tienen en cuenta. Porque adolecen de los defectos que tienen, de alguna manera. Ahora después vamos a verlos cuando terminemos de todos estos temas, te vas a dar cuenta que estos dos métodos, en definitiva, al no tener en cuenta el valor tiempo del dinero y el momento de ocurrencia de los flujos de fondos, lo que se aprueba, que se acepta por estos métodos, después termina siendo rechazado. ¿Está? Por eso los mencionamos como para que ustedes vean que existen. Fueron métodos muy utilizados. Hasta 1950 no se tenía en cuenta el concepto de valor tiempo del dinero, ¿sí? Cuando uno analizaba inversiones. Generalmente eran medidas contables o presupuestadas. Entonces, ¿qué hacían? Se presupuestaban estados contables, la contabilidad era muy útil en esos momentos. Hoy, de alguna forma, como es lo vertiginoso de nuestra información, nosotros lo que nos estamos basando generalmente en estas materias es en lo que va a ocurrir y darle una probabilidad. Por supuesto que tampoco estamos en el escenario de certeza. No existe el escenario de certeza. ¿Para qué se estudia el escenario de certeza? Se estudia como modelo abstracto, como cuando ustedes estudian en macroeconomía, monopolio, oligopolio, ¿sí? O competencia perfecta. No existe ni el monopolio total, absoluto, ni la competencia perfecta total, absoluta. Pero se estudian como modelos justamente para ver después en qué grado de acercamiento está. De vuelta, ¿sirven los modelos? Los métodos, no hay lapsos. De ninguna forma se estudia un proyecto de inversión considerando uno u otro y no se toma en cuenta, y no tomas en cuenta hoy el valor tiempo del dinero. Por eso los pasamos rápidamente para que ustedes los conozcan y seguimos adelante. Claro, el periodo de recupero. ¿Qué es el periodo de recupero? Es el método donde te informa en cuánto tiempo se recupera la inversión inicial. Si los flujos son constantes, podemos tener esta fórmula, ¿sí? Pero no necesariamente son constantes. Una de las características que vamos a ver en esta parte de la materia es que no solamente que los flujos son variables, sino que no tienen una variabilidad que podamos determinar como si fuera una progresión geométrica o una progresión aritmética. No tienen variabilidad. Por lo tanto, estos métodos, todos estos flujos, se van a descontar flujo a flujo. Ya vamos a ver cuando tenemos ahora a valor actual neto. En el caso del periodo de recupero, como no son constantes los flujos de fondos, en algunos casos sí, en otros no, lo que hacemos es, a medida que se van generando los flujos, aplicarlos sobre la inversión inicial y ver cuánto tiempo queda para cubrir esa inversión inicial. ¿En cuánto tiempo se cubre esa inversión inicial? A valores históricos o corrientes sin tener en cuenta la actualización de los flujos de fondos. Fíjense que si los flujos de fondos son constantes, el periodo de recupero, ¿qué va a ser? La inversión inicial dividido la cantidad de flujo de fondos. ¿Sí? A ver, la cantidad no, el flujo de fondos que tenemos. Vamos para atrás. Periodo de recupero. Son constantes. Si yo aplico la fórmula y digo, la inversión inicial es 2.000
sobre el flujo de fondo, que es 1000, ¿sí? Esto, ¿qué me va a dar? 2. ¿Está bien? Entonces, si yo lo analizo, el periodo de flujo de fondo, el primero es 1000, cubro a la mitad de la inversión inicial, y en el segundo flujo de fondo, o sea, el segundo año, cubro el total de la inversión inicial. En el caso del proyecto B, lo mismo. Yo tengo 10.000 dividido 2.000. ¿Está bien? Esto me da 5. ¿Está? La fórmula aplica para el periodo de recupero. En el caso del proyecto A, me da 2 años. En el caso del proyecto B, me da 5 años. ¿Cuál preferiría de los dos? El que recupera más rápido la inversión inicial. Pero ¿cuál es uno de los problemas que tiene en cuenta este periodo de recupero? Lo que no tiene en cuenta es la diferencia de composición de la inversión inicial. Entonces yo voy a elegir el proyecto A, sí, porque se recupera más rápido la inversión, pero ojo que en el proyecto A consume menos fondos esa inversión inicial. No son homogéneas. ¿Está bien? Si los flujos no son constantes, como pasa en la mayoría de los proyectos, lo que se va haciendo es acumular. No se puede hacer esta fórmula, se va acumulando los flujos de fondos sobre la inversión y se van descontando. Lo vamos a trabajar como para que lo vean, porque es un método que se utiliza y vamos a tomarlo en los parciales. Vamos a poner, por ejemplo, el proyecto D. ¿Sí? El proyecto D, yo no puedo hacer esta cuenta. ¿Qué tengo que hacer? Digo, bueno, la inversión inicial es 6.000. Está la inversión inicial. El flujo de fondo del primer año, este es el momento cero, del primer año es de 1.000. ¿Cuánto absorbió de la inversión inicial? 1.000. Con lo cual, ¿cuánto me queda? 5.000. El flujo 2 es 500. Me quedan 4.500. Hasta ahora voy 2 años. En el tercer año también es 500. Me quedan 4.000. En el cuarto año es 3.000. Me quedan 1.000. Y en el quinto año y último es también 3.000. Con lo cual, acá se recuperaría la inversión en el año quinto, dentro del año quinto. Y acá es el tema, me da fraccionado, no me da un periodo entero. ¿Cómo hago yo? Digo, bueno, perfecto. A mí me quedaban por recuperar 1.000. En el quinto año se generan 3.000. Si este flujo de fondos de 3.000 dentro del quinto año es homogéneo a lo largo del año, ¿yo qué puedo decir? Que estos 1.000 sobre los 3.000 me da 0,33. ¿Está bien? O sea, en el 33% del año. ¿Cómo sería el periodo de recupero en el proyecto de 4 años y 0,33 meses? Perdón, meses no, años. ¿Está bien? 0,33 años. Si yo lo quiero llevar a meses, multiplico. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Es una regla de 3 simple. Digo entonces, por 12 me da 4. Entonces yo digo, y 4 meses. ¿Está bien? ¿En cuánto tiempo se recupera la inversión del proyecto D? En 4 años y 4 meses. ¿Se ve esto? O sea, si bien yo lo tengo en la Filmina, lo quiero es que lo veamos manualmente para que vean después cuando entremos a ver el periodo de recupero ajustado, que lo vamos a dar la clase que viene. ¿Cuál es la regla de decisión? Sí, la regla de decisión es sencilla. Se van a elegir los proyectos cuya periodo de recupero es más corto. Desventajas. Obviamente, no considera
el valor tiempo del dinero, el payback. ¿Y qué otra desventaja más importante si esta es no tenida en cuenta? Que la crítica más fuerte que tiene el payback es que no considera los flujos de fondos posteriores al recupero de la inversión. ¿Sí? Entonces, fijémonos en el ejemplo. 2 años, 5 años, 2 años también. Por eso me salté en el ejemplo y me fui al proyecto D. 4 años, 1/3. 4,1/3, 4 1/3 años. 4 años, 1/3 es 1/3 del año. Son 4 meses. Y en el último proyecto, en el último, es 1 año y medio. ¿Está bien? 1 año y medio, 1 año y 6 meses. El orden de preferencia va a estar dado por el proyecto E. O sea, fíjense como que el proyecto E tiene, en los métodos que hemos visto hasta ahora, orden de preferencia 1 en dos de los 3 métodos. Estamos entre el proyecto 1 y el proyecto A y C. El proyecto E, perdón, y el proyecto A y C. Es el orden de preferencia que tenemos. Está el concepto de tasa contable de ganancia. Esto lo vamos a mencionar, por supuesto, como esto va a ser motivo de otra materia, lo vamos a mencionar. ¿Se entendió hasta acá esto? No son complicados. No están en el libro estos. Sí el de la tasa contable de ganancia. Este sí está, tasa de rendimiento contable. Obviamente se toma en cuenta los valores que nos brinda la contabilidad en sus series históricas, los valores históricos. ¿Cuál es el problema que tiene la contabilidad para lo que es evaluación de proyectos de inversión? Que no toma en cuenta el percibido, sino que toma en cuenta el devengado. Por lo tanto, ahí tenemos un tema con respecto a la diferencia entre lo que son la evaluación para los proyectos de inversión, que nosotros en financiera tomamos en cuenta el percibido, o sea, la disposición de los flujos de fondos, y la contabilidad que solo tiene en cuenta el devengamiento, sin discriminar el momento de pago o cobro de lo que se genera. Entonces, por ejemplo, ¿qué toma en cuenta? La ganancia contable, luego de amortizaciones e impuestos. Otro de los puntos que tenemos acá es el concepto de amortización, así como el devengamiento de los ingresos. La amortización es el devengamiento de un costo ya erogado, ¿sí? Que apropia a partir de los ejercicios futuros, pero que ya estuvo erogado en su momento, por lo tanto hay que tener cuidado con esto. Los impuestos, que sí, vamos a ver para qué sirve todo esto, justamente sobre todo el impuesto a las ganancias. Vamos a tratar. Y la inversión total, que es obviamente en la inversión en activo fijo y activo circulante. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Son los momentos en que se utilizaron. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos puntos históricos en la utilización de estos métodos. Entonces vamos al ejemplo, por ejemplo, en estos casos. 3 proyectos con cash flow diferentes, utilidades diferentes, donde la inversión inicial es 6.000, con una depreciación en línea recta durante 3 años. Vemos que el cash flow de los 3 proyectos es el mismo y que la utilidad neta de los 3 proyectos es la misma. Pero ¿qué diferencia hay? La oportunidad de los flujos de fondos. ¿Está bien? Esto nos da tasa de rendimiento contable igual en los 3 casos, ¿sí? Un 33,33% con una inversión promedio, ¿sí? Pero, ¿cuál es la desventaja mayor? Primer punto, el tema de utilizar la contabilidad
como herramienta histórica de lo que ya ocurrió. Segundo, tema de lo devengado. Y el tercer punto es que la apropiación de los flujos de fondos es diferente sin cada uno de ellos. Fíjense, el cash flow de los tres, este es un cash flow promedio, cash flow constante. Este es un cash flow creciente y esto es un cash flow decreciente. Si yo tengo que tomar en cuenta esta tasa, este método y veo estos tres ejemplos, yo lo que voy a tomar es, prefiero un proyecto donde el cash flow tiene mayor colocación de dinero o mayor generación de fondos en los primeros años que en los últimos. ¿Sí? Elegiría el proyecto A, pero no en función de la tasa de rendimiento contable. En función de la tasa de rendimiento contable, los tres métodos son iguales. Por supuesto, las críticas están, no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero y tiene el efecto de las distorsiones contables, ¿no? El método de la evaluación de activos, que cada empresa tiene una distinta, los métodos de depreciación, que también cada uno tiene diferentes, el tema del reconocimiento de resultados, etc. Acá lo mismo, fíjense, dos proyectos de inversión, ¿sí? La ganancia que yo tengo y la inversión en cada uno de los años. En este caso, en el proyecto A, la inversión va creciendo. En este caso, en el proyecto B, la inversión va decreciendo. Y la tasa de rendimiento contable es igual. Si yo tuviera que seguir este método, cualquiera de los dos sería indiferente. Pero si yo me guío en función de la capitalización de la empresa, prefiero el proyecto A, que va incrementando la inversión y tiene buenos flujos de fondos al inicio, más que el proyecto B, pero ya estoy tomando en cuenta otros criterios distintos de lo que es la tasa de rendimiento contable. De vuelta, de estos métodos estamos enunciando que no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, ¿sí? Nosotros, en nuestra materia, por ahí solo los vamos a necesitar como informativos. Sí, lo mismo el plazo de recupero. Son las desventajas, por supuesto, la regla de decisión compara la tasa obtenida con la tasa de corte que nosotros tenemos. Esto es importante, qué tasa de corte tenemos para nuestra firma. El rendimiento obtenido, o sea, se van a aceptar cuáles proyectos, según la tasa de rendimiento contable. Aquellos proyectos con rendimiento contable superior a la tasa de corte que nosotros tenemos en la firma. Las desventajas, bueno, la ventaja es que es muy simple calcular, sale de la base contable, y las desventajas que se basa el concepto de beneficio en el flujo de fondos, que es lo que ya mencionamos, ahora se toma en cuenta el devengado en este caso y no el percibido. Por supuesto que un beneficio, mientras no se haya en forma líquida, o sea, no se haya percibido, no se puede reinvertir. Esto a veces distorsiona la información que los decisores toman en cuenta a la hora de invertir en una empresa o no. No actualiza los beneficios, ¿sí? Por eso toma en cuenta, es lo mismo un beneficio del primer año que un beneficio del año posterior. Todo esto que nosotros hemos visto como complemento a este criterio de decisión.